voy a desarrollar el tema para que lo sepan los oyentes y lo esperen, porque creo que será interesante, sobre el tema de el beso en el Parlamento de dos hombres, sobre las palabras de Pablo Iglesias de la cal viva que afecta a Felipe González y sobre las palabras de Anguita, sobre los hijos de puta en el Parlamento, sobre todo esto que es signo de que hablaré de ese tema todo el tiempo. La noticia para mí es esa. Lo que yo voy a concentrarme es en que la crisis moral, la crisis de España es mucho más honda que ningún tipo de crisis política, ni territorial, ni de España. Es una crisis tan profunda que en toda Europa, ni siquiera con la caída del muro de Berlín y con la desmembración de la Unión Soviética, con la consecuencia que trajo para todos los países del este, en toda Europa, ni la oriental incluida, hay una crisis del tipo moral que se presenta en España con unas raíces que recuerdan los tiempos más negros de las crisis históricas en la antigua Grecia, sobre todo. El diario El País publica en su página 20 que Felipe González dice que Pablo Iglesias habla desde la rabia y el odio. No sigan leyendo, porque una persona que tiene la pretensión de Felipe González, que se cree que además es un hombre culto y escribe artículos en El País, que dice que Iglesias habla no desde el balcón, sino desde la rabia y el odio, ese hombre no sabe español, ese hombre no sabe la gramática española y ya veréis el parecido tan inmenso que tiene con Pablo Iglesias, parecido moral e intelectual, ya veréis. Por su parte, el diario El Mundo publica en su página 12 que Podemos no se disculpa pese al enfado del Partido Socialista Obrero Español. También recoge más abajo las declaraciones de Felipe González. Dice: no sé por qué esa rabia y odio. El ex líder socialista dice que las palabras de Pablo Iglesias son un maravilloso autorretrato. Bien, veréis luego lo que en el fondo llega a significar estas frases irresponsables. Voy a tratar de dar una explicación de pensamiento sobre hechos concretos que en muy pocos días hemos todos los españoles presenciados en la televisión, en las noticias, y que motivan el comentario que Roberto Centeno nos acaba de dar de la prensa extranjera, diciendo toda ella que los españoles están hartos de su clase política. Bien, empecemos con los hechos últimos que van a motivar mi comentario. En primer lugar, ¿recordáis que Anguita se dirigió al Parlamento diciendo: ¿y ahora qué, hijos de puta? Un hombre como Anguita, que tenía fama de educado, de contenido, de tenue, de dominar la situación, pierde los estribos, pierde la compostura, pierde la educación y suelta un verdadero pedrada a los sentimientos y a la educación de la mayoría de los españoles, porque te guste o no te guste un sistema político, o un régimen de poder, o un tipo de diputados en el Parlamento, que todos son exactamente los mismos que Anguita, son todos diputados de partido, de listas de partido cerradas, a esos le llama hijos de puta. Por tanto, habrá que encontrar una explicación profunda para comprender por qué a estas alturas y ahora Julio Anguita se llama a sí mismo hijo de puta. Segundo punto. No es normal contemplar en las televisiones dos hombres con barba, después diré qué significa con barba, darse un estrecho abrazo de impaciencia, encontrarse con una emoción tremenda y, sin ser homosexuales, en el centro del Parlamento abrazarse, besándose en la boca. También habrá que dar una explicación qué significa esto. Pero además del beso y además de las palabras de Anguita, es que también habrá que dar una explicación del hecho anormal de que un diputado sentado en la sede del Parlamento de la misma monarquía a la que pertenece y perteneció el gobierno de Felipe González, ¿por qué Pablo Iglesias en ese Parlamento se dirige al PSOE diciéndole que su problema está en la cal viva que mancha a Felipe González? Sí, voy a explicar estos hechos, a darle una explicación de profundidad, de pensamiento, de filosofía, de cultura
para poder comprenderlo. Si no, esto no se puede entender fácilmente. No se puede pasar páginas como si esto no hubiera ocurrido. Esto es un síntoma, pero un síntoma muy revelador de lo que los tertulianos, la prensa, la radio y las televisiones no dicen, ni uno. Y sin embargo, aquí están estos síntomas. ¿Qué significan esos síntomas? Bueno, es que no es nada que en pleno parlamento televisado aparezca el monstruo de dos espaldas de que habla el soneto famoso de Shakespeare, formado ese monstruo por las dos espaldas de dos hombres, hechos pero no derechos. Pero eso es un hecho anómalo en toda Europa y en todos los tiempos que se recuerdan. Pues luego habrá que explicar por qué se produce eso y por qué no reacciona en el acto toda la sociedad civil española, toda la cultura española, todas las academias, universidades, periódicos, prensa. ¿Por qué eso pasa como una normal e incluso con una sonrisa? Tenemos que explicar todo esto de una manera mayor aún si pasamos al tema del comentario que acaba de leer David sobre las palabras de Felipe González diciendo que es un maravilloso autorretrato cuando le habla de la cal viva y que no sabe por qué esa rabia y odio. Lo que no sabe Felipe González es que es tan poco inteligente, tan poco culto, tan poco ocurrente, tan parlanchín como Cantinflas, que cuando dice que es un maravilloso autorretrato, se está definiendo a sí mismo, a Felipe González. ¿Por qué sabe él que es un maravilloso autorretrato? Porque ha descrito lo que es Felipe González. Pablo Iglesias hoy, lo que Felipe González era ayer. Y es más, Pablo Iglesias sigue el mismo camino que Felipe González. Pablo Iglesias empezó su carrera política hablando de renta universal, de depuraciones de todo lo habido y por haber. ¿Acaso no salió del Congreso de Serene Felipe González, menos de 2 años antes de ser presidente del gobierno, o 2 años antes, diciendo que había que depurar a la policía y a las Fuerzas Armadas, que había que nacionalizar la banca para hacerse al poco tiempo en el campeón de los nuevos ricos, el amigo de Aislinn, el que es verdaderamente defensor del gran capital en España? ¿Es que Pablo Iglesias no lleva el mismo camino? ¿Dónde están hoy los círculos abiertos? ¿Dónde está su democracia directa? Si se ha convertido en un caudillito. Si su ejemplo a imitar ya ni siquiera es Felipe González, es Franco. Imita a Franco. Quiere ser Franco. Pero para eso tendrá que ganar antes una guerra civil. Y Pablo Iglesias correrá de miedo a la primera escaramuza. Sí, claro que es un valiente, protegido por los diputados, por el Parlamento, protegido por la masa. Se atreve a hacer cara a quién. Pero si no se está dirigiendo nada más que una operación táctica, es un hombre listo, que está buscando votos que lo apoyen, y sabe que atacar a Felipe González le da votos fuera del Parlamento, y se los quita dentro del Parlamento. Por tanto, que se olvide de toda posibilidad de a corto plazo formar gobierno, ni ser vicepresidente, ni de llenar de ministerios a sus compinches. Pero eso es una cosa. Y otra es que el clima de crisis, que ahora hablaré, que permite y explica el cuadro general donde se inscriben estos hechos singulares, eso es tan grave que el PSOE le tenderá la mano inmediatamente a Pablo Iglesias. Ayer mismo, en la misma sesión donde Pablo Iglesias habla de la cal viva que mancha a Felipe González, cuando llega el turno de réplica, sonriente y tranquilo, Pedro Sánchez le tiende la mano. Eso es lo monstruoso. Siempre ha habido en el mundo personas ofensivas, criminales y víctimas. En esa frase, la víctima era el PSOE. Y el representante del PSOE, sin causar el escándalo de toda la bancada que se ponga en pie para abuchear a Sánchez, defendiendo a Felipe González, que es su héroe, no hace nada, lo ve normal. Que Sánchez le tiende una mano para gobernar y mañana estarán pactando otra vez. Ese es el clima, eso es lo que yo quiero describir. No los hechos singulares, eso tiene que ser explicado de otra manera. Y comienza mi explicación. En primer lugar, ¿qué calificativo moral en el pensamiento filosófico merecen los actos que he relatado? Hijos de puta, calviva, el beso entre los hombres. ¿Qué es esto? Pues sí, ha habido una escuela de pensamiento filosófico bastante antigua, que es la escuela cínica. Es un acto de cinismo. Y la primera cuestión que debe de llamar la atención a toda persona culta y observadora, no guiada por sus pasiones personales, sino exclusivamente por la pasión de la verdad, le debe de extrañar enseguida que la escuela cínica, la primera, la de Antístenes y Diógenes, bien, esa escuela
se ha reproducido, no como escuela, sino como práctica social, cultural y política en todas las épocas de gran crisis. Crisis cultural, crisis política, crisis moral del pueblo que conoce el triunfo del cinismo. La palabra perro, que es la que traduce cínica, no justifica bien, porque el fenómeno del cinismo tiene raíces muy profundas. Para que lo podáis comprender, por ejemplo, se puede ver cómo el cinismo no tiene nada que ver con el nihilismo de Nietzsche. El nihilismo de que habla Nietzsche es muy edificante, está muy justificado. Es la muerte de Dios. Eso tiene un fundamento muy profundo. La escuela cínica no. Es filosófica, claro. Y para darle mayor importancia de la que tiene, hay una escuela que pretende derivarla de Sócrates. Eso no está probado. Y en cualquier caso, la ironía de Sócrates sí puede tener de común iniciar un camino para la destrucción de las opiniones adversas que puede terminar en el cinismo. Pero el cinismo es otra cosa, mucho más grave. El de Diógenes, Laercio, el cinismo es una forma esforzada, surgida en momentos de gran crisis. Eso lo repiten todos los comentaristas y todos los historiadores de la filosofía griega y de la aparición del cinismo en las épocas posteriores, que aparece en momentos de crisis y que se caracteriza ese movimiento cínico porque transforma la corrección de las costumbres, de las aficiones, de los gustos, de la manera de vestir, de la manera de hablar, transforma lo correcto en desgarrado, en desgarramiento y llevado al punto de lo que en la escuela cínica se llama la relajación total. ¿Sabéis lo que es la relajación total? Bueno, el abandono del control, el abandono del cuerpo, por supuesto. El desgarramiento produce el abandono total del control de las pasiones. Es decir, lo contrario del autogobierno de sí mismo, lo contrario del dominio de la situación social para que el individuo no sucumba ante ella. No, el cínico está ya derrotado de antemano, ha sucumbido. Y lo que quiere es su desgarramiento, burlarse de una manera que triunfe sobre una sociedad corrompida y en crisis. El cínico exhibe una mayor hondura en su desgarramiento moral y personal para aparecer como un triunfador por la exageración de sus vicios y pasiones. Esa es, sí, una característica muy concreta. Y cuanto más se acentúa la crisis, mayor es el anticonvencionalismo que va a definir todas las actitudes cínicas. Anticonvencionalismo. Porque el convencionalismo no solo es los hábitos y costumbres decentes o decorosos de una sociedad. El anticonvencionalismo es mucho más profundo y lo que ataca ya no son las formas, sino el fondo que justifica las convenciones que merecen ser respetadas. Por ejemplo, es el decoro lo que es atacado. El anticonvencionalismo no solo son de los valores culturales que entran en crisis. No, lo que entra en crisis ya se ve desde fuera. Los valores estarán internos, envueltos en lo que se llama cultura, educación y lo que Kant llamó decoro. Decoro llamó Kant a la civilización. Un término nuevo creado por la Ilustración escocesa y también por Mirabeau, el padre, el marqués de Mirabeau, los fisiócratas. Pues es un término creado en la Ilustración para explicar cómo la parte punitiva del derecho, que era la más visible, civilización, se llamaba antes de la Ilustración francesa aquel modo de evolución del derecho que pasa a civil, lo que entraba equivocadamente en una jurisdicción penal. Si lo que hoy se llama cuestión de competencia o si un asunto pertenece a la jurisdicción civil o penal, para eso se inventa la palabra que ya existía, civilizar un proceso penal en proceso civil, se crea la palabra civilización para dar una extensión universal y general a ese mismo tipo de proceso que prescinde del castigo, de la condena, de las costumbres, porque la civilización es la incorporación del progreso a las costumbres. Y la civilización, Kant entonces la llama en ese momento el decoro de la cultura. Veamos en España. ¿Qué está pasando en España que no está pasando ni en Grecia, ni en Europa, ni en Italia? Pues que la crisis ya no es, como vengo diciendo, que la unidad de España está ya en el precipicio, que no existe conciencia de España, que eso no es una crisis de Estado, es la crisis nacional de España. No, eso no basta. Es que hay una crisis
de toda la cultura española. Hay una crisis ¿de qué? De civilización española. Es decir, ¿qué significa esto? Crisis de decoro, de las costumbres españolas. Todo es indecoroso, impresentable, indecente. Eso es lo que está pasando en España. Pero, ¿qué pasa? Pues que lo indecoroso, lo indeseable y lo indecente se eleva a forma de gobierno. Pablo Iglesias, indecoroso, indecente, indeseable, puede ser y se proclama él en la prensa anglosajona próximo presidente de esta monarquía. Es la monarquía de partidos la que ha permitido esta degeneración absoluta de las costumbres, del decoro y del comportamiento externo de toda persona normal, equilibrada, que no esté propio de ser encerrada en un manicomio para que no sea pernicioso para los niños y para los demás, para que dejen de ser esos ejemplos que perturban y degeneran las costumbres españolas. Es tan grave lo que está pasando, es tan grave lo que digo, que no saben siquiera los tertulianos y los diputados forman parte de lo mismo. Es la degeneración de la cultura la que permite el triunfo de los tertulianos. Creen para entender. Eso es una degeneración intelectual y moral. Hay que entender para creer o creer sin entender, pero no pretender que con la creencia se va a entender algo. Eso no. Eso es la renuncia a la inteligencia y a la razón. Eso es característico ¿de qué? De una época de crisis, pero de una crisis tan profunda que no le explica ni las crisis de gobierno, ni las crisis de Estado, ni la crisis nacional, ni la crisis de la monarquía. Es una crisis moral mucho más profunda que la política. El tema es que me bastarían 2 sesiones para explicar a los españoles el origen de esta gravísima crisis que España no ha tenido nunca. España ha perdido imperio, ha tenido crisis de Estado, ha tenido crisis de todo tipo, reyes felones, traiciones a mansalva, pero siempre ha habido un norte, siempre ha habido un decoro, cultivado por unas clases especiales minoritarias, pero es que hoy esas minorías están acobardadas, no se atreven a decir lo que ven, están encerradas esas minorías en las universidades, es más, las cátedras universitarias están corrompidos con la misma crisis. Lo que tienen delante de los ojos son incapaces de describirlo. No hay errores. En la Universidad Española no hay ningún error. Solo se enseñan y no existen más que falsedades conscientes. No hay un solo catedrático de derecho político, de derecho constitucional, de derecho penal, de derecho, que resista en sinceridad una sola pregunta y que no reconozca que es verdad. Que todo lo que estoy diciendo desde que murió Franco, lo decía antes, pero yo no cambié el discurso. Hablaba antes de Franco y del régimen de Franco, igual que ahora. ¿Pero qué es la diferencia? Que yo no odiaba a Franco ni a un régimen, yo no odiaba nada. Lo que quería es un amor sin límites por la libertad. Y ese amor por la libertad me abría los ojos muy temprano para saber que después de Franco era peor que con Franco. ¿Por qué era peor la oligarquía de partidos que una dictadura? Porque un dictador acaba con su vida. En la dictadura teníamos esperanza, vivíamos con la esperanza. ¿Quién tiene hoy esperanza? Salvo yo y los que me siguen. Nadie en España tiene esperanza. Están entregados ¿a qué? A vivir siempre y para siempre en medio, no de la corrupción económica. Ojalá fuera eso, eso es lo de menos. Todavía el que roba cree en algo, que es en el dinero. No, hay algo mucho peor. Es la corrupción que hasta no cree ya ni en el dinero. Esa corrupción es ese beso de hombres con barba. Porque en Grecia no fue así, ni tiene nada que ver con la homosexualidad. Eso es otra cosa. Eso es una provocación cínica. Porque se están regodeando en la bajeza de España. Igual que los cerdos necesitan pocilgas llenas de agua y de fango para revolcarse, porque si no, no pueden vivir, porque el cerdo necesita para su naturaleza y su vida esas charcas enfangadas. Igual, en la época de grandes crisis, el cínico práctico, no el cínico teórico. Ya hablaremos de Cioran, porque ¿a quién recuerda Cioran? El filósofo y poeta Cioran, sí, el rumano, Émile Cioran, que muchos admiran. Yo, es verdad que me conmueve su estilo desgarrado de escribir, pero ¿es considerado como qué? ¿Como pensador y como poeta de qué? Pues lo diré, de la descomposición, de la podredumbre, del vacío, que es a la vez lo único que sustenta la vida
del cinismo y de la crisis, de las cosas y toda la actividad humana. Esa descomposición que describe Cioran, eso es lo que hay hoy en España. Eso es lo que es Pablo Iglesias. Por eso es su triunfo, porque nadie en España cree ya en nada que sea verdadero. Nada. Los falsos valores de la socialdemócrata que han podrido toda la base de sustentación de la moral individual y social. Hoy eres desgarrado en tu conciencia por el comportamiento de quién, de tus propios hijos, educados en la más escuela alta de la moralidad, de la conciencia, del deber, de la ejemplaridad. Te atacan en el corazón tus propios hijos. Claro que sé de lo que hablo, pero no hablo de mí, hablo de España. Los hijos de España son los que tienen esa conducta cínica, la misma a la que pertenece la literatura de Cioran. Por eso no puede compararse esto con Nietzsche, porque el nihilismo y la desesperación no pueden ser objeto de ninguna doctrina parecida a la del cinismo, porque ya el propio nihilismo para esa doctrina es una trampa. El nihilismo es despreciado por Cioran y por los cínicos, y el nihilismo, sin embargo, es algo respetable, es un producto del pensamiento que está de vuelta, apenado por la muerte de Dios. Su inteligencia es tan clara que tiene que buscar algo que lo sustituya, y en ese algo lo encuentra en el nihilismo. Pero eso es hermoso. Claro que no se cae en el nihilismo los que por moral natural, no hablo de la religión, pero es que ¿dónde están los religiosos en España? ¿Dónde está la conciencia católica? No existe. ¿Cómo puede tolerar que esté al frente del gobierno este señor Rajoy, que está arruinando, como acaba de decir Roberto Centeno, a varias generaciones, que se está endeudando para no aparecer ante la vanidad de un buen gobernante? Aceptó el rescate a cambio ¿de qué? De renunciar a una quita importantísima de la deuda española y aumentar con créditos gratis de más de $500 millones de euros a la economía española y entregárselo a las grandes empresas ricas que ganan dinero, pero que no pagan impuestos. ¿Por quién? Por Felipe González, que dispensa a las grandes fortunas de pagar impuestos. Toda esta falsedad, esta mentira, ahora de la cal viva. Naturalmente que hablaré también del problema de la cal viva, porque no tiene derecho de ninguna manera Pablo Iglesias a mencionar el nombre de Felipe González uniéndolo a la cal viva. Ni siquiera yo puedo hacerlo, porque no hay ninguna constancia, ninguna prueba de que Felipe González ordenara, tuviera conocimiento, autorizara el enterramiento de unos cadáveres en cal viva para hacerlos desaparecer los asesinos del GAL. De eso no hay prueba ninguna, eso jamás lo he dicho yo, pero en cambio digo en la prensa, ante los tribunales, ante el propio Emilio Alonso Manglano, que era teniente general, jefe del CSIC, que ante la cruz X que ponía Garzón para señalar el máximo responsable penal de los GAL, Garzón le ponía una X. Y en un juicio penal en el que yo participé como acusador del teniente general Emilio Alonso Manglano, jefe del CSIC, y a preguntas de su abogado respondí que Emilio Alonso Manglano jamás diría que esa X era Felipe González, como todos lo decíamos en la calle y toda la prensa sabían que era Felipe González, pero nadie se atrevía a decirlo. Y ahí dije yo en público, delante del juez, que conocía suficiente personalmente al teniente general Emilio Alonso Manglano, que era un caballero de Valencia, de familia aristocrática, y que por caballerosidad jamás confesaría que quien le dio las órdenes a los GAL para matar, para asesinar, esa señor X era Felipe González. Bien, ¿qué prueba tengo yo para decirlo? Porque el mismo día que lo dije por la mañana delante del tribunal del juez que tomaba mi declaración, por la tarde en mi casa de Cristo Rey yo cuento lo que he vivido 1.000.000.000 de veces, porque todo lo que se dice en España es lo contrario de lo que yo digo. Pues este señor teniente general vino a mi casa de la Plaza de Cristo Rey número 4 por la tarde. Ante mi sorpresa, le digo, Emilio, ¿pero qué haces? Dice, vengo nada más que para darte un abrazo, porque eres el único caballero que queda en España. Vino a decirme, sí señor, yo no puedo decir que es Felipe González como tú lo has dicho en el juzgado, porque yo soy un caballero también como tú, y no puedo decirlo. Por eso yo sí puedo decir que Felipe González creó los GAL para asesinar, siendo presidente del gobierno, ordenó el asesinato
De inocente uno, el caso del segundo Mareí, un inocente, por supuesto, el rapto y los sufrimientos, pero el que autorizó fue Felipe González. Yo puedo decirlo, porque no pertenezco ni pertenecí nunca a la clase política después de Franco. Ni antes no había clase política. Entonces, como estoy fuera, puedo decirlo. Pero Pablo Iglesias, que es sucesor de Felipe González, que está en el Parlamento de Felipe González, que ha aceptado y ha jurado fidelidad a la monarquía, a la misma monarquía de partido que autorizó los GAL y que hubo los asesinatos, él no puede decirlo sin traicionarse a sí mismo. Pablo Iglesias es Felipe González. Felipe González es Pablo Iglesias. Por eso Pablo Iglesias no puede decirlo, a no ser que sea una manifestación de lo que estoy diciendo, del cinismo. Pero del cinismo llevado al extremo que ya desborda toda poesía y todo pensamiento filosófico. El cinismo vulgar, el que no cree en nada, salvo en sí mismo, porque sí que cree y quiere ser vicepresidente, presidente, ministro y sacar dinero de donde puede. Ese es Pablo Iglesias. Ahora, ¿qué puedo yo ir añadiendo a esta situación tan grave como es la que estoy describiendo? ¿Qué se puede añadir que no sea una descripción de lo que sucede en todas las épocas donde ha triunfado el cinismo? Pues sí, puedo decir que así como en otras épocas el cinismo que ha triunfado ha sido consecuencia de la destrucción, de la caída de un imperio o de una ciudad como Atenas o como Grecia o Roma, desde que está el cristianismo en marcha, después de la filosofía de la historia de San Agustín, que puede ya así explicar por unos motivos la caída de Roma y la aparición del cinismo en Roma, pues aquí en Europa no se conocía. Claro, comparado con el Holocausto, este cinismo, figuraros, es una bendición de Dios. La Europa de hoy está regida porque el Holocausto está presidiéndola. Por eso está todo el mundo conforme con los falsos valores de la socialdemocracia. Pero en España, ¿qué sucede? Que en España ha sido la muerte de Franco muy posterior al final de la Guerra Mundial, pues ya aquí suenan a patrañas frases como patriotismo constitucional o desesperación o protesta antifranquista. Si lo que está sucediendo hoy en España es que no puede ser más cínico que porque Franco fue centralista y no quería darle importancia a ninguna de las regiones y un centralismo exagerado. Es que eso justifica que si Franco era centralista, después de Franco hay que descentralizar y dar autonomía a todo. Es que porque yo sea ateo justifica que mis amigos también lo sean y yo no tenga amigos religiosos. Es que solamente puedo codearme con el que reniegue o renegado de cualquier religión, porque eso es los defroqué. Los renegados que representa Pablo Iglesias son renegados, son la peor especie de la humanidad, el renegado. ¿De qué reniega Pablo Iglesias? Del Partido Comunista al que ha pertenecido durante tantos años. ¿Reniega de qué? De la transición a la que ha pertenecido entusiasmado durante tantos años. ¿Reniega de qué? De la monarquía no, de eso no reniega, eso lo abraza. Pero esos son renegados. El ejemplo que estamos viendo hoy, con las frases que he dicho, de hijo de puta en la boca de Anquita, un hombre educado, llamándose a sí mismo hijo de puta por el tiempo que ha estado en el Parlamento. De Felipe González diciendo que es un maravilloso autorretrato de Pablo Iglesias sin darse cuenta que con eso está diciendo que el autorretrato es el de él, el de Felipe González. O todas las frases que estamos oyendo, o el beso, que eso no es un escándalo, porque hay una provocación. Eso no ha sido un beso entre hombres que se encuentran inesperadamente y la sorpresa de encontrarse, la alegría tan grande que se abrazan y se besan en la boca por un relajamiento corporal nada más. No, sabían que se iban a encontrar e incluso la hora, porque sabían cuándo llegaba el Domenech y cómo estaba Pablo Iglesias esperando y preparado para salir corriendo, precipitándote y bajar la escalera hasta el punto que podía caerse y tuvo que Domenech sujetarlo casi en el aire, como un cuadro de Chagall, como si fuera un cuadro de Chagall, pero no dos maricones, sino un monstruo de dos espaldas, dos partícipes de la separación, de la división de España, de referéndum para España, dos hombres barbados, digo con barba, porque no es lo mismo. Incluso en Grecia, los filósofos defensores de la homosexualidad la condenaban tan pronto como el viejo sabio filósofo era amante o cultivaba o quería conquistar
a un joven efebo que ya despuntara la barba. Eso estaba prohibido, mal visto, era condenado, porque el cortejo, conquistar, las normas que rigen el noviazgo, en Grecia eran muy severas para los homosexuales. Y cuando estaban con la barba que pudiera chocar un hombre con otro, eso estaba mal visto, eso estaba oculto, prohibido. Hay aquí dos hombres que ni siquiera la homosexualidad griega podría haber tolerado. El beso de dos hombres. Claro que hay, aparte del soneto de Shakespeare al que antes me he referido, que si ya es un monstruo entre un hombre y una mujer, ¿qué será el monstruo de dos espaldas entre dos hombres? Pero es que hay otra escultura que es un monolito de piedra, de Derain, sí, del pintor y escultor francés, impresionista, que es un monolito y se llama El Beso. Pero claro, ha tenido que poner, como es un monolito de carretera, pero lo ha esculpido de manera que por una parte el pelo un poco más largo que en la otra, porque tiene que poner incluso en el arte un signo distintivo de los distintos sexos para aparecer en público en una exposición besándose en la boca. ¿Y esto qué han hecho? ¿Qué exposición ha escogido? La del Parlamento, la televisión. Ese es el desgarramiento, el descaro, la ofensa gratuita, pero pensada y consciente, que Pablo Iglesias dirige a toda la sociedad española, haciendo creer que a los débiles, no digo obreros, porque la clase obrera, a los parados, a los que no encuentran empleo, a los que no pueden pagar la luz, a los que están desahuciándose, a esos Pablo Iglesias los quiere representar diciendo, mira, hacer como yo, reíros, tomarle el pelo al mundo, haceros cínicos como yo, ¿sí? ¿Y de qué comen ellos? Tú comes con muchos sueldos, de Venezuela, de Irán y los que tienes ahora. ¿Por qué estás dando ese ejemplo a tus seguidores? Tus seguidores, porque provienen de un nihilismo intelectual que fue el 15 de mayo. El 15 de mayo fue un fracaso total. Y no lo digo ahora, lo dije el 15 de mayo y 16 de mayo y por escrito en mi periódico. Porque de la indignación no sale nada bueno ni constructivo. Porque el indignado no sabe las causas de lo que le indignan. Está indignado porque no conoce las causas. Nadie se indigna porque tropiece en una piedra dándole otra patada de indignación a la piedra. ¿Qué culpa tiene la piedra? El indignado del 15 de mayo no conocía las causas por las que se manifestaba. La prueba es que decían, no nos representan, no nos representan. ¿Y ahora sí? Pero si no ha cambiado para nada el mismo sistema de representación. Y ahora son millones que votan a Podemos. Pero si es lo mismo, ahí veis que todo es mentira. Todo fue un fenómeno extranjero copiado de un socialdemócrata francés. Hizo un librito, tuvo éxito de los indignados y en España fue una verdadera fantasía. Indignados que no saben qué es lo que les indigna, que no saben lo que quieren. Y de ahí nace Podemos. Y ahí va a morir Podemos. Pero morir Podemos, ¿con qué armas? Con las armas del honor, de la verdad, del amor, de la dignidad, del orgullo, de la persecución de la verdad, a cualquier precio. El combate al cinismo. Sí, claro que habrá hipocresía. Eso no podemos evitarlo. Pero es preferible que por hipocresía se respeten ciertas normas morales que merecen respeto. Porque las que hay hoy no son morales, son amorales. Esos son los valores de la socialdemocracia. Seguiría hablando un día entero, porque conozco de memoria de dónde procede la escoria, la podredumbre que canta Cioran. La conozco de memoria en España. He dedicado mi vida a estudiar y a conocer el origen de los fenómenos para poder combatirlos. Y ahora yo quiero libertad, porque la libertad política colectiva arrasa como un vendaval con toda esta basura. Ayudadme, amigos, a que levantemos un vendaval de la libertad política, que arrasemos con la falta de educación, de valores, de creencias, acabemos con esta cochambrería, porque ¿qué es lo que se ve aquí? Una degeneración absoluta, no de la moral y de la corrupción, eso por supuesto, es que ahora hay degeneración de las costumbres sociales. Es verdad que cada clase social tiene las suyas, pero es que aquí están desapareciendo las bases culturales aparentes y el decoro de todas las culturas, de todas las clases sociales. No hay ninguna, por pobre que sea, que no admire la dignidad. Bueno, pues lo que vemos que protagoniza en el Parlamento Podemos es la indignidad de la persona que lo hace. El indigno es él, el que se rebaja es él.